Bienvenido a más un video del canal. Seguimos con el tema de los precursores de las macromoléculas y de esta vez vamos a hablar de los nucleótidos. ¿Qué son? ¿Cuáles sus funciones? ¿Qué estructura química tiene? Y cómo ellos pueden unirse uno con otros. Todo eso tú vas a saber en este video. Entonces queda hasta el final y aprende lo mejor de los nucleótidos. Los nucleótidos son los precursores más complejos desde el punto de vista estructural y son los constituyentes de los ácidos nucleicos, o sea, ADN y ARN. Cada nucleótido tiene tres partes, que son un azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Juntos, estos bloques de construcción forman cadenas que almacenan información genética y realizan funciones importantes en el cuerpo. Como pueden ver, los nucleótidos cumplen con diversas funciones importantes en el organismo, dentro de las cuales podemos tener que constituyen los precursores de los ácidos nucleicos, o sea, los ribonucleótidos de ARN y los desoxirribonucleótidos de los ADN. Almacenan y transfieren energía metabólica útil, en este caso en forma de ATP y GTP. Actúan como coenzimas al donar grupos fosfatos. Forman partes de otros compuestos como coenzimas. Algunos son segundos mensajeros de la acción hormonal en casos de AMP cíclico y GMP cíclico. Participan en la activación de precursores para la síntesis de algunas moléculas. Estas son algunas de las principales funciones de los nucleótidos. Igualmente, como hemos mirado en los restantes precursores de las macromoléculas, vamos a dividir ellos en elementos constantes y variables, siendo que los elementos constantes son aquellos que van a estar presentes en cualquier tipo de nucleótido, sin importar si es de ADN, si es de ARN o cualquier cosa, siempre van a estar esos elementos. Y estos elementos son los siguientes: una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato, que a posterior vamos a estudiar un poco más profundo cada uno de estos elementos constantes, pero tienes que saber que los elementos constantes de los nucleótidos son estos tres: base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato. Ya relativamente a los elementos variables, va a ser el tipo de azúcar, el tipo de la base nitrogenada y el número de los grupos fosfatos. O sea, los elementos constantes son esos y los variables van a ser los tipos. Por ejemplo, elementos constantes son azúcar, base nitrogenada y grupos fosfatos. Los variantes va a ser el tipo del azúcar, el tipo de base nitrogenada y el tipo de, o mejor, el número de grupos fosfatos, que puede ser 1, 2 o 3. Esos son los elementos variables en los nucleótidos y vamos a ver posteriormente. Iniciamos con el tipo de azúcar. Primeramente tenemos que saber que existen dos tipos de azúcar utilizados, que van a ser la ribosa y la desoxirribosa, donde la principal diferencia entre esta ribosa y la desoxirribosa radica en la presencia o ausencia de un átomo de oxígeno en el carbono 2 del azúcar. Tenemos que saber que la desoxirribosa tiene ausencia de oxígeno en este carbono, entonces como podemos mirar en la imagen va a ser solamente hidrógeno, mientras que la ribosa va a tener el oxígeno y hidrógeno, o sea, el ion hidroxilo. Es eso lo que diferencia esos dos tipos de azúcar. Ya relativamente al tipo de bases nitrogenadas, tenemos que saber que vamos a tener dos tipos, que son las purínicas y las pirimidínicas, siendo que la principal diferencia radica en la estructura molecular y en el número de anillos que poseen. Las purínicas son bases que tienen una estructura doble anillo, mientras que las pirimidínicas son bases que tienen una estructura de un solo anillo. Y también tenemos que saber que la presencia del uracilo, que es una base pirimidínica, es típica de una configuración del ARN y no estará presente en un ADN. Ya al número de grupos fosfatos podemos tener 1, 2 y 3, siendo que cuando es 1 llamamos de nucleótido monofosfato. Cuando son 2, nucleótido difosfato. Y cuando son 3, nucleótidos trifosfatos. O sea, relativamente al número de grupos fosfatos puede ser 1, 2 y 3 respectivamente, como pueden ver en la imagen.
Ya en modo recordatorio, tenemos aquí de nuevo la imagen del nucleótido, donde podemos mirar base nitrogenada, el azúcar y grupos fosfatos. En este caso sería monodifosfato o trifosfatado, el nucleótido. Bueno, si tu respuesta fue difosfatado, eso es verdad, porque en este caso estamos presentando un nucleótido difosfato, porque tenemos dos grupos fosfatos. Entonces estás aprendiendo. Ya aquí tenemos los criterios de clasificación de los nucleótidos, que podemos clasificar según la base nitrogenada en pirimidínicos y purínicos, según el azúcar en nucleótidos ribonucleótidos o desoxirribonucleótidos, según número fosfato, monofosfatos, disfosfatos y trifosfatos. Eso es el resumen de todo lo que hemos mirado hasta aquí. Relativamente a los tipos de enlaces presentes en nucleótidos, tenemos que saber que el enlace entre la base nitrogenada y el azúcar se llama N-nucleosídico, mientras que el enlace entre el azúcar y el grupo fosfato se llama enlace éster fosfórico, y el enlace entre los grupos fosfóricos se denomina anhídrido fosfórico. Ahora vamos a hablar de la formación del enlace polimerizante, que es el enlace que va a poder unir un nucleótido con el otro. Los nucleótidos se unen entre sí y forman los ácidos nucleicos a reaccionar el grupo hidroxilo del carbono 3 del azúcar de un nucleótido con el fosfato del carbono 5 del azúcar de otro nucleótido. Como puede apreciarse en la figura, el fosfato queda así unido por dos enlaces de tipo éster fosfato. Por eso, el enlace recibe el nombre de enlace fosfodiéster 5,3. No sé si me puede entender. Lo que ocurre aquí es que el grupo hidroxilo del carbono 3 se va a reaccionar con el grupo fosfato del carbono 5. Por eso que el enlace se llama enlace fosfodiéster 3,5. Es algo muy sencillo, que es la formación de este enlace conocido como enlace 3,5-fosfodiéster. Gracias por acompañarme hasta acá. Si te gustó el video, deja un like, suscríbete al canal, compartir este canal para todas las personas interesadas en temas de salud, bienestar, curiosidades y que quieren vivir más y mejor. Nos vemos en el próximo video. Abrazos.